3 AM, la hora en la que lo paranormal sucede. Bueno, le damos la bienvenida a este otro subcapítulo de el podcast 3 AM, la hora en la que lo paranormal sucede. Nos presentamos, en la mesa de trabajo se encuentra Christopher Palomino, Fabián Belarcázar y la persona que los acompaña, Diana Cerón. Hoy tenemos a un invitado bastante especial, Jean. Bienvenido, Jean. Hola, ¿qué tal, Diana? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por la invitación al podcast 3 AM, un espacio que pues permite como hablar de esos temas que para muchos es difícil comprender. Sí, así es. ¿Qué expectativas tienes de este capítulo? Yo creo que como exponer la vida de uno, poder hablar de esto que tal vez otras personas lo pueden tildar a uno de loco, de esquizofrénico, porque no entienden que existimos personas con una sensibilidad a lo que los otros no pueden ver. Ok, ya dada esta breve premisa, cuéntanos, Jan, quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas y qué es lo que más te apasiona. Bueno, yo soy productor audiovisual, estudiante de comunicación social y periodismo de sexto semestre. Y aparte soy investigador paranormal, perteneciente a la Congregación Sacerdotal de Católicos Independientes. ¿Y qué haces en lo que nos acabas de contar? Bueno, en la Congregación. En la En la congregación, congregación. principalmente pues investigador, realizo Ajá. apoyo audiovisual de las investigaciones que hacen, de los exorcismos que se realizan en el departamento del Cauca, porque esta congregación pues es presidida principalmente en Bogotá. Ok. Aparte de eso, me estoy preparando como demonólogo, Ujú. pues certificado por una iglesia, y para poder hacer también lo que es exorcismos. Algo que pasa y que nos vende la industria de Hollywood Ujú. es que el exorcismo no solamente puede ser realizado si lo aprueba el Vaticano. Entonces, pues por eso mismo la Congregación de Católicos Independientes, donde cualquier miembro puede realizar el exorcismo. O sea, Jan, que tú has presenciado personas poseídas. He presenciado y me he dejado poseer para hacer el exorcismo. Wow. Ok, Increíble. y cuéntanos cómo Cuéntanos es esa experiencia de de ser hacer. poseído. Pues bueno, uno primero pierde pues la conciencia, no, tú sales como de tu plano, tú entras en un sueño profundo donde el espíritu se deja manifestar, tú quedas ausente. Pero eso obviamente yo no lo permito si no está el monseñor presente. Mm, qué denso. Sí, la No verdad es sabía que eso, ¿verdad? el tema de los exorcismos es bastante complicado. Digamos que como Jean nos comenta, obviamente lo trabajan de una manera diferente. Pues digamos que yo soy católico y sí, digamos que hago parte sí de la iglesia católica como tal. Y pues tengo algunos conocimientos de cómo se manejan estos procesos. Y sí, la verdad lo que nos dice Jean es que para hacer un exorcismo dentro de la Iglesia Católica se necesita un permiso mismo que provenga del Vaticano, y pues ustedes se imaginarán que para obtener ese permiso pues hay que pasar estudios, investigaciones, y yo creo que la persona puede llegar al punto de morir antes de que le hagan el exorcismo. Y esa parte es Horrible. importante, ¿no? O sea, los exorcismos que hemos realizado, que ha realizado el monseñor, obviamente se hace una investigación previa donde se tienen en cuenta muchos aspectos psicológicos, también psiquiátricos, pues para descartar, porque el exorcismo ya es como la etapa final de una investigación. Pero también un exorcismo puede llegar a ser muy peligroso, ¿verdad? O pues eso es lo que yo me he dado cuenta desde mi perspectiva como fan del cine del terror. No sé bien cómo sea en la vida real. Sí, claro. De hecho,
en la última vez que me dejé poseer, estábamos en una hacienda muy reconocida aquí en Popayán, donde yo me acuerdo que estaba sentado ya haciendo como los procesos de invocación y me acuerdo que ya estaba despierto, era en la ambulancia, porque me había dado un paro cardíaco. Un paro cardíaco. Qué denso. Les cuento que es algo que no le había comentado a ninguno de ustedes. Hasta ahora. Pero sí, hasta ahora. Es una premisa. Pero yo cuando estaba pequeño presencié una posesión, una persona endemoniada. Uy. Cuando era niño yo asistía a una iglesia cristiana, apostólica cristiana, y a esa iglesia llegaban muchas personas con diferentes cosas, entre ellas pues poseídos, con situaciones que necesitaban ser resueltas con ayuda divina. Y yo me encontraba en la iglesia pues como de costumbre con mi abuela, y llegó una mujer muy como psicótica, así la puedo describir como yo la estaba viendo en ese momento. Y no recuerdo muy bien lo que pasó porque me tuvieron que sacar y sacaron a un grupo de niños con los que me encontraba, porque nos decían que podía ser muy peligroso. Y para mí pues no era peligroso porque no sabía lo que estas personas se estaban enfrentando. Yo solo escuchaba gritos y escuchaba miles de oraciones, pero resultaba algo aterrador el ahora ya grande saber lo que estaba sucediendo a casi un cuarto de donde yo me encontraba. Fue algo bastante heavy que ahora me pongo a pensar, y en ese momento no le di importancia. Ok, pero entonces cuéntanos, Jean, ¿desde cuándo, cómo y qué despertó el interés por este mundo, por hacer parte de investigaciones y también llegar a presenciar este tipo de exorcismos? Bueno, hacer investigaciones es un proceso largo porque no es de la noche a la mañana y tampoco se puede tomar como un juego. Ujú. Pero todo esto comenzó cuando yo tenía 5 años, que pues permanecía solo en la casa. Yo veía a una niña que se ocultaba detrás de los sillones de la sala, y era una niña que siempre veía y pues al principio me causaba impacto y luego fue como normal, pero luego de eso comenzaron a suceder muchas cosas en la noche, más que todo en la madrugada donde yo dormía pues solo. Comenzaba a tener sueños, pesadillas con un hombre de rostro desfigurado. Hasta que cierto día, como a las 4 de la mañana, salí a la cocina y la cocina colindaba con el patio. Cuando voy saliendo hacia la cocina, en el patio vi que pasaban muchas sombras de personas. Unas iban, venían, pero eran constantes. Le dije eso a mis papás, obviamente no me creyeron. Pensaban que era pues como alucinaciones o el amigo imaginario que siempre dicen que los niños tienen. En las películas de terror. Pero la verdad siempre llega en cualquier momento. Y comenzaron a pasar ya como ciertos aspectos que no eran normales en la casa. Se comenzaron a escuchar ruidos, movían cosas, y todas las noches eran repetitivas las pesadillas que tenía con este hombre desfigurado. Hasta que llegó cierto día en el que ya como que el ambiente era muy pesado, ya las energías habían cambiado, problemas en la casa, que mi hermano decidió llevar un grupo de oración del colegio al cual yo pertenecí, que era precedido por un profesor que se apellidaba, le decimos Maguser. Y ahí fue donde comenzó todo, que ya me cogieron como en serio lo que yo les decía. Ellos comenzaron a hacer sus oraciones y decían que en la casa habían matado a una niña, un señor la había torturado, la había violado, y pues que la había matado y la había enterrado en la casa. Que las sombras que yo veía en el patio eran precisamente las almas que estaban como buscando hacer venganza a ese hombre que había matado a la niña, y pues el velorio de la niña se hizo en la sala, justamente donde se escondía detrás de las sillas. Ya cuando entró a hacer el recorrido a las habitaciones, ellos llevaban un plato con una vela, y ese plato explotó. Dijo, aquí hay algo oscuro y es un demonio. No sé cómo, pero yo creo que la sensibilidad o el don que tenía Maguser, o que tiene porque todavía pues sigue vivo, era tan increíble que dijo, detrás de ese cuadro del arcángel Gabriel está el demonio. Lo rasgó y evidentemente había una imagen demoníaca.
Marica, no. Y claro, y pues todas las Ya. noches yo Qué durmiendo fuerte. con ese cuadro. Pues obviamente no se sabía Con pues, el porque estaba enemigo. tapado con el arcángel Gabriel. O sea, súper Y denso. desde ahí ya comenzó como esa sensibilidad. Ingresé al colegio pues, salesiano. Ujú. Y durante mi vida siempre han pasado muchas cosas que otras personas no ven, no comprenden. Y que Ujú. pues es difícil hablar de estos temas con los demás. Porque pues dicen, yo veo tal cosa, veo sombras, siento energías, puedo sentir a tu familiar fallecido. Y siempre lo que dicen, ¿qué ves detrás de mí? O ¿qué dice mi papá? ¿Qué dice mi mamá? Y pues eso que no uno siempre como que está dispuesto a hacer eso. Porque pues las personas que fallecen tienen un determinado tiempo en el que pues quedan en pena o no asimilan como su muerte y están presentes y pueden ser contactadas. Pero ya después de un tiempo no es justo con ellos invocarlos porque pues ya están descansando. Entonces a veces uno prefiere como ocultar que uno sabe estos temas, uno practica estos temas porque pues siempre lo van a tildar a uno de algo raro. Mira, Jan, ahora que hablas un poco de tu experiencia, yo recuerdo, eso es algo muy personal, que antes de que mi hermano muriera, yo tendría unos 12 años, eh, presencié algo súper raro en mi casa. Entonces, recuerdo que en la sala de mi casa hay una mesa y en esa mesa yo miré desde el patio que había una sombra muy muy alta con un sombrero y era totalmente oscura. Y después de un tiempo, pues vino lo de la muerte de mi hermano. No sé, yo lo relaciono mucho. Quizá no sé si fue como una advertencia, no sé qué pasó. Pero también cuando yo estaba pequeña, recuerdo que mi hermano tenía ese vicio de asustarme mucho. Pero es que yo chillo por todo. No, mentira. Pero mi hermano tenía ese vicio de siempre, siempre, siempre asustarme. Y recuerdo que yo jugaba en la sala y yo jugaba como donde habían muchas sillas. Y dentro de esas, pues una de esas sillas, a mi mamá le habían regalado una silla de esas y esa silla pertenecía a una señora que había muerto. Y recuerdo que yo estaba en el piso jugando, no sé qué, y yo empecé a mirar una cabeza, específicamente la cabeza de mi hermano, así, haciéndome así. Entonces fueron episodios que quizá yo he pasado como de alto, por alto. Y yo recuerdo que yo le dije a mi hermano. Y mi hermano cagado de la risa. O sea, como que, no te creo, o sea, no. Pero sí, o sea, ha sido bastante como denso algunas situaciones mías. Y que pues obviamente no le he colocado atención. ¿Tú qué me puedes decir, amigo? Ah. No, pero sí, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, de verdad han sentido, presenciado algo así, pero eso es bastante feo, bastante, bastante feo. E incluso cuando pues mi hermano falleció, después como a unos días, a mí me dio como una parálisis de sueño y sentí que literalmente alguien me apretaba muchísimo, como que me abrazaba. Y desde ahí no volví a sentir ninguna de esas, digamos, como esas situaciones. ¿Y no has sobrepensado el por qué sucedió esa parálisis del sueño? ¿Qué, tal vez qué entidad estaba ¿Estabas haciendo? pensando en él? Exacto. Siento que sí estaba muy relacionado en ese momento y cuando me sucede eso y termina, yo dije, fue él. Literalmente pensé que era él. Y yo volteé, porque yo dormía con mi mamá, yo volteé a ver y mi mamá estaba, literalmente me estaba dando la espalda. O sea, no había nadie que o sea, realmente me abrazara. Y el abrazo tampoco era como muy fácil, o sea, así como muy, muy material, me hago entender. Yo sentí que realmente era como una fuerza extraña, pero no sentí miedo. Entonces supongo que de pronto fue mi hermano, pero pues no se sabe. Es que el tema de la muerte es tan complicado porque pues uno
¿quién nos da evidencia de lo que puede pasar después de que fallezcamos? Ujú. Lo que sí sé y que es muy recomendable, obviamente a los seres queridos los vamos a extrañar siempre, Sí. pero es bueno soltarlos, es bueno dejar que ellos pues estén en su lugar descansando, porque muchas veces lo que pasa es que si recordamos mucho a ese ser querido, si lo traemos siempre a nuestra mente, si dice, no, ojalá estuviera tal X persona, eso es atormentarlos en cierta parte, porque pues ellos ya trascendieron y lo estamos trayendo a este plano. Obviamente es duro soltar a un familiar porque la ausencia es muy dolorosa, Ujú. pero siempre es recomendable, obviamente uno tiene que vivir su duelo y nunca olvidarlos, pero dejarlos descansar. Muchas veces esos acontecimientos pasan es por lo mismo, porque los preocupamos a ellos por cosas que ya no deben que preocuparles más. Y puede ser una manifestación de tu hermano, pero a ciencia cierta no se puede saber si sí o si no. ¿Y ustedes qué piensan de lo que hay después de la vida? ¿Creen en la reencarnación o una vida más allá de la muerte? Pues digamos que hay diferentes creencias, ¿no? Hay diferentes creencias. En todas las religiones hay como algo característico. Por ejemplo, pues los hindú creen en la reencarnación. Los católicos creemos en que después de la muerte pues viene el proceso en el que tú debes de pagar, digamos, tus culpas, o si estás totalmente limpio pues pasas directamente al cielo. Pero digamos que en la parte católica sí es un proceso en el que, digamos, el espíritu está en ese proceso que nos comentaba Jan al principio, y es que en muchas ocasiones los espíritus no entienden que están muertos. Como que en ese primer tiempo, lo más reciente después de la muerte, el espíritu en muchas ocasiones no entiende, y es como que por eso sigue por ahí como deambulando, o a veces es como que va, lo que dicen que recogen los pasos, como que van a los lugares Ujú. donde han ido a despedirse, o a veces piensan que no han muerto y por eso es como que continúan con su vida cotidiana como si nada, pero en el proceso se dan cuenta de que en realidad algo pasa, porque a veces como que llegaron a su casa y nadie los saludó, como que pero no me ven. Entonces es como que inician a despertar y a darse cuenta de que en realidad ya no están en este plano. Después de ese proceso, cuando ya aceptan de que ya no están aquí en este plano, es cuando inicia su proceso de mirar si ellos deben pagar una culpa, pagar una carga, y que en muchas ocasiones tienen que pagar cosas que ni siquiera tienen que ver con ellos, porque digamos que ahí es donde entra el pecado, ¿no? Y hay pecados que son heredados. Son heredados. En muchas ocasiones tú puedes haber sido una persona increíble en vida, pero te condenaste porque traías un pecado generacional desde tu tatarabuela. Y tú resultaste que tenía que ser quien tenía que pagar por ese pecado. Lastimosamente. Hay muchas Lastimosamente. historias de ese tipo. Entonces, digamos que ya después de un tiempo de que la persona logra pagar ese pecado, logra ser perdonado, es cuando trasciende al cielo, o asciende al cielo, por así decirlo, a conocer, digamos, la presencia divina de Dios. Pero ahí entra también otro caso de que hay algunos pecados o hay algunas cosas que no son perdonables según la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, cuando hace muchos años, cuando tú, digamos, hay casos en los que las personas se asesinan, digamos que ese es un pecado que no es perdonable. O sea, si tú te asesinaste, no pasas al cielo, nunca. Okay. El otro es cuando haces una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Tampoco es perdonable y no pasas al cielo. Digamos que hay muchas cositas que en realidad como que te cierran las puertas a la salvación. Pero que digamos, a veces uno escucha eso y uno dice como que Dios mío, o sea, porque yo tengo que cargar con algo que no es culpa mía. Es difícil. Difícil. Y bueno, respecto a apariciones y visiones, no sé si Jan, las cosas que puedes percibir, notar o ver, ¿son recurrentes o esporádicas? Sí, son recurrentes. Pasan cada minuto, dependiendo del lugar donde yo estoy. Obviamente yo he dejado de practicar la investigación paranormal por el hecho de que al adentrarse mucho en esto de estar combatiendo el mal, pues así mismo te atacan. Te puede afectar en la vida personal. Así mismo, sí, así mismo te atacan y
la mayoría de personas que se han dedicado a esto, más que todos sacerdotes, siempre mueren de forma degenerativa. Y yo comencé a ser atormentado mucho por un demonio. No me dejaba dormir, no me dejaba comer. Tuve que buscar ayuda en Medellín. Y pues obviamente me hicieron algunos, pues como procedimientos de sanación, de liberación. Y me aconsejaron de que no, o sea, que no dejara de hacerlo, pero que no fuera muy constante. Porque en una de las investigaciones a mí me dijeron que me iba a morir. Y bueno, lo de las apariciones sí es recurrente. Aquí en la universidad Sí. pasa cada nada. Obviamente, pues no es que va a ver yo a la persona física que está frente de uno, que no. Son destellos, son sombras y muchas veces son energías. Energías. Esta historia que nos comentas me hace acordar mucho a una serie de películas de terror que se llama El Conjuro. No sé si las han visto, yo creo que Muy todos aquí buena. las hemos visto. Recuerdo mucho a una de las protagonistas que tiene como que esta capacidad de ver y contactarse con diferentes espíritus. Y en una de estas películas, un espíritu, un demonio, la atormenta mucho al punto de que ella puede perder la vida. Entonces me llama la atención de que estas cosas también pueden pasar en la vida real y de verdad es peligroso, como nos comentas. Sí, bueno, aunque yo creo que está como sobrevalorado las películas de terror. Porque lo que buscan... El ser humano, ¿a qué le tiene miedo? A lo desconocido. Ujú. Pero muchas veces lo que pasa como paranormal como tal no es como nos lo venden las películas. Obviamente, pues, un exorcismo tú lo vas a ver y comienza a levitar, y eso, pues hasta ahora no nos ha pasado a nosotros ver eso. Obviamente, bueno, aquí en Popayán hay muchas cosas que pasan. Hay diferentes lugares que tienen una manifestación paranormal increíble. Yo creo que ustedes pues saben el nombre de la funeraria que queda al frente de la Casa de la Moneda. Ujú. En esa ¿Ermita? funeraria, Sí. en esa funeraria asusta mucho. En esa funeraria pasan muchas cosas que los vigilantes tienen que vigilar desde afuera de la funeraria porque no soportan o no son capaces de pues, aguantar lo que pasa ahí. Y obviamente pues una funeraria es un alma, es un nido de almas que va a estar siempre presente. Igualmente una iglesia es un nido de almas donde a diario despiden a personas. Y estuve en esa funeraria y sí, obviamente se escuchan pues llantos, te tocan las puertas. El día que estuve en la funeraria pues habían 2 féretros y pues obviamente te imaginas como la adrenalina que se siente investigar con 2 cuerpos que pues estuvieron en vida y que la parte más dura de trascender es el desprendimiento del alma. Cuando uno está siendo velado pues dicen que el alma todavía está presente. Entonces me causaba como esa intriga porque decía, pues son vigilantes que tienen que estar como ya acostumbrados a esos temas, pero ellos vigilan desde afuera y no todos los guardas duran mucho en esa funeraria. También en la Galería Las Palmas es un lugar donde el nivel de actividad es increíble. En las madrugadas tú ves sombras, te tocan, escuchas a niños, ves niños. Y es un lugar donde dice, pues, una galería. Pero pasa. Porque, pues, obviamente, Popayán se ha expandido mucho. Y cuando sucedió el terremoto, esos lugares como el barrio Limonar, como la misma variante, fueron donde fueron a llevar escombros y, de hecho, cadáveres. Ay, no más. Entonces yo creo que Popayán, pues, es una ciudad religiosa, una ciudad culta. Y Pero antigua, es una ciudad... bastante antigua. Es una ciudad que oculta muchas cosas. Es una ciudad que tiene unos enigmas increíbles. Yo no sé si ustedes reconocen las cajas de muñeco sorpresa, que es con una manivela, Ujú. que uno le va dando Sí. vueltas, suena una canción y sale un muñeco. Muy recurrente en las películas de terror. Ujú. como- Exacto, eso se remonta desde los tiempos muy antiguos, más que todo en Francia, Ujú. donde se dicen que estos muñecos, estas cajas sorpresas fueron realizadas para guardar un demonio y que se les llevan a otras personas pues con el fin de que ese demonio las atormentara.
En el teatro reconocido aquí en Popayán encontramos unas cajas en el sótano. Y obviamente ese teatro tiene unas manifestaciones supremas. Yo siento unas vibras bastante pesadas en ese teatro. ¿Qué no oculta el Teatro Guillermo Valencia? Muchas cosas. ¿Cuánto tiempo no ya ha construido? ¿Qué Mucha tanto no ha historia. pasado? Y Qué entrar ahí también me causa como cierto pánico, porque si ustedes Sí. voltean a ver hacia arriba, ese techo ya parece que Sí. fuera a caer. Y se Casi puede todo. repetir lo de la catedral. Ujú. Y es que mira que, digamos que hay muchas personas que cuentan, justamente hasta ayer estaba hablando con mi mamá y ella me decía, o sea, me confirmó una historia que nos comentaba un profe nuestro, el profe Rubier, que hace mucho tiempo el cementerio central llegaba hasta el centro. O sea, literal, el cementerio que todos conocemos, que queda en la calle La Última Lágrima, como le dicen, que viene desde Pandiguando, venía hasta esta zona y pasaba por debajo de la universidad. O sea que después del cementerio se construyó el teatro Popayán, que quedaba aquí en la universidad, quedaba el Teatro Popayán, y después se convirtió en la universidad. O sea, que el Único en cementerio Facauca. era enorme. Ajá, o sea que el cementerio tenía una gran extensión de terreno. Y ella me comentaba que en el barrio Valencia ella trabajaba, ella es docente de preescolar y ella le daba como clases de refuerzo a un niño en el barrio Valencia. Entonces, ella pues en un día pues se agarró a conversar con la abuelita del niño y la abuelita le comentaba que pues lo de la historia del cementerio, que pasaba por la casa, que no sé qué, y que ella siempre escuchaba una niña, que ella escuchaba una niña que gritaba, que escuchaba a alguien que corría en la casa, pero que era una niña. Con el tiempo se agarraron a investigar, no sé qué, y nada, porque a ella le parecía rarísimo porque la casa no colindaba con, o sea, para que ella escuchara a una niña, eso, hasta se puso a averiguar si los vecinos tenían hijos. No, hasta ese momento no. Y después, como que hicieron, o sea, como que andaban investigando porque hace mucho tiempo una niña había desaparecido y resulta que la niña la encontraron en la pared de la casa donde mi mamá pues trabajaba con el niño. O sea, estaba metida en medio de la pared con la pared de la siguiente casa. Ahí metido, la habían metido ahí como Sepultada. sepultada, Cadáver. escondida. Y esa era pues que desde que la encontraron y eso obviamente pues que ella se asustó mucho y que habían hecho oraciones en la casa y demás y ya no volvió a escuchar gritos. Justo después de que la encontraron no volvió a escuchar gritos. Es como que su alma de cierta forma se liberó. Sí, yo creo que estaba buscando ayuda, de que alguien supiera la verdad y la sacaran. Yo creo que era como eso lo que le permitió descansar. Pero digamos que es ahí donde decimos, hace poco el profe Román también nos comentaba la historia de una niña aquí en la universidad y que muchos recochábamos y decimos como que, ay, la niña te va a asustar, ay, la niña no sé qué, porque digamos que a los estudiantes jamás nos han asustado o hemos visto algo raro dentro de la universidad. Pero digamos que ahora escuchando de que el cementerio llegaba hasta esta zona y que es muy posible que aún debajo de la universidad hay todavía muertos, o sea, no se sabe la verdad. Entonces el profe Diego nos comentaba que antes la sala de profesores quedaba aquí donde estamos ahora, que es la cabina de radio, y que él entró y vio una niña sentada, vestida de blanco, afuera, y que él entró a preguntarle a los profes que pues que quién era la niña. Y no, y pues que nadie dijo, pues como que no, es mi hija o algo, nada. Y que él, literal, o sea, fue como una cuestión de segundos que él entró, preguntó y nadie dijo nada, entonces salió y la niña ya no estaba. Qué loco. Y lo más terrorífico es que fue justo aquí donde estamos grabando ¿Dónde estamos? el podcast. Bueno, 3 AM. lo de la niña sí, ella sí estaba pues presente en estos lugares. Yo me la paso la mayoría del tiempo acá en la universidad y me quedo hasta tarde, tipo 10, hasta que me saca el vigilante. Y sí, obviamente uno pues siente en la parte de las gradas, siempre he evidenciado una sombra muy alta, que a mis amigos le he dicho, si vamos a bajar, bajamos todos, porque esa sombra posiblemente puede empujar a alguien. En la parte administrativa, abajo en el patio,
hay una presencia de un hombre que está disfrazado como pirata. Y claro, eso, o sea, yo lo asocio con el Teatro Popayán. Que tú estás abajo en el patio y miras como al tercer, cuarto piso, en una ventana ves también a otra presencia. Y bueno, lo de la niña sí, pero yo creo que es que pasa lo mismo, o sea, muchas veces el tema paranormal se convierte en morbo. Ujú. Y el morbo puede convertir el paranormal en algo cómico. Ujú. Pero sí pasa mucho, y aquí en la universidad yo he querido realizar un documental porque he hablado con las saciadoras, con los vigilantes, y todos tienen muchas historias y todas se conectan. Las saciadoras me hablan de el auditorio, de este salón, me hablan también de la parte del bloque D, y es como interesante pasar una noche en la universidad. Deberíamos hacerlo como experimento social para Para el mostrarles a podcast. ustedes. Ah, no, mentira. Si Pero lo realizas, te apoyamos y te acompañamos. Sí. Nos Claro. estás avisando. Nos estás avisando, Sí, amigo. nosotros con todo para esos temas Te acompañamos. somos fans. Si es para hacer bulto. No. Para que se lleven a Diana y la Ah. encierren en el baño. No, pero aparte de lo que está diciendo nuestro compañero, que es bastante importante tenerlo en cuenta, y es no volver este tema morbo, ¿ya? Porque muchas veces es como que, ay, sí, vamos a ver qué es que, ajá, solamente como para sentir la adrenalina. No, sino que de verdad verlo desde un lado profesional y entender lo que sucede detrás de estos espíritus. Ahora que me acuerdo, en el Teatro Guillermo, yo estaba con Alexis, ¿no? Que estábamos haciendo una transmisión allá. Dios mío. Y bajamos al sótano. Ese sótano es una No. cosa increíble. Es una cosa que tú entras, prendes la linterna de tu cámara y te encuentras con unos avisos viejos. Y es un lugar desolado. No, y lo peor es que la luz de la cámara no es suficiente para iluminar. O sea, se ve tan oscuro que si a mucho te ilumina como este rango de... Ujú. como muy cerca. No es como que alcances a ver a fondo la oscuridad. Bueno, y quien se vaya a meter también tiene que tener cuidado porque hay un pozo que sostiene como la tarima. Sí. Y pues el que Pozo. caiga ahí se Puede mete una pasar caída derecho. tenaz. Ujú. Sí. Sí, pues ese día casi nos caemos. Casi Bueno, pasamos gracias. derecho. Bueno, para ir finalizando este podcast, creo que de conclusión nos queda algo muy importante, y es que estos temas en realidad son muy serios, son muy importantes y que hacen parte de la historia, de la cultura y de cómo nos movemos como sociedad. De cómo se mueven también las creencias, las costumbres, la fe, esa tradición oral. Esto hace parte también de tradición oral, como este tipo de historias, porque es algo que no se cuenta, pero que después de que lo expresamos o comentamos a alguien más, se convierte en una historia que seguimos compartiendo amigos o familiares y demás. Así que esperamos que ustedes, también nuestros seguidores que nos ven, que nos escuchan y que nos siguen en nuestras redes sociales, compartan estas historias a quien deseen, a quien consideren que le interesa también el tema paranormal. Estamos muy a gusto iniciando este proyecto, y esperamos que surjan muchos capítulos más. Agradecemos a Jean por aceptar la invitación, por acompañarnos en esta tarde. Agradecemos a cada uno de los que hacemos parte del equipo de trabajo en la mesa, a nuestra compañera Sofi, que en ese momento se encuentra en el máster. Somos 3 AM, la hora en la que lo paranormal sucede. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Chao, chao.